La historia de la muerte de los apóstoles es rica y variada, y aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre las muertes de todos ellos, hay tradiciones y leyendas que han sido transmitidas a lo largo de los siglos. Aquí hay un resumen de algunas de las tradiciones más conocidas sobre la muerte de los 12 apóstoles. Simón Pedro, uno de los apóstoles más prominentes y cercanos a Jesús, vivió una vida marcada por la fe y la dedicación. La tradición cristiana sostiene que Pedro enfrentó un martirio significativo al final de su vida. Según las fuentes históricas y religiosas, Simón Pedro llegó a Roma, el epicentro del imperio en ese momento, durante el reinado del emperador Nerón. Durante la persecución de los cristianos bajo el gobierno de Nerón, se cree que Pedro fue arrestado por proclamar su fe en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. La leyenda sostiene que, consciente de su inminente martirio, Pedro solicitó ser crucificado de manera diferente a la de Jesús, sintiéndose indigno de morir de la misma manera. Por lo tanto, según la tradición, fue crucificado boca abajo. Este acto simboliza su profundo sentido de humildad y su devoción a Jesús, incluso hasta el momento de su muerte. Pedro soportó el sufrimiento y la muerte con valentía, dejando un legado de fe y resistencia para los cristianos que vendrían después. Es crucial tener en cuenta que, a pesar de que la tradición sostiene firmemente estos relatos, la historicidad de los eventos puede ser difícil de verificar. La figura de Simón Pedro sigue siendo un ícono de la fe cristiana y su sacrificio, según las creencias, ha sido una fuente de inspiración para generaciones de seguidores de Jesús. Andrés. La tradición relativa a la muerte de Andrés, uno de los apóstoles de Jesucristo, sugiere que fue martirizado en Acaya, una región de Grecia. Según las leyendas, Andrés fue condenado a la crucifixión, pero con una peculiaridad: su cruz tenía la forma de la letra X. Se dice que eligió esta forma en un acto de humildad, considerándose indigno de morir de la misma manera que su Señor. En su martirio, Andrés habría predicado y compartido el mensaje del Evangelio con los que lo rodeaban. A pesar de estar en una situación de gran sufrimiento, se cuenta que no dejó de enseñar y alentar a aquellos que presenciaban su ejecución. La elección de la cruz en forma de X ha dejado una marca distintiva en la iconografía cristiana relacionada con San Andrés. La cruz de San Andrés, también conocida como cruz en aspa, se ha convertido en un símbolo asociado con su martirio y su dedicación al servicio de Cristo. Es fundamental destacar que esta narrativa se basa en tradiciones históricas y religiosas, y la historicidad de los detalles específicos puede ser difícil de verificar. Las historias de los martirios de los apóstoles a menudo se han transmitido a través de relatos piadosos y devocionales a lo largo de los siglos. Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago, hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles de Jesús, tuvo un papel prominente en los primeros días del cristianismo. La Biblia, en el libro de los Hechos y en los Evangelios, presenta a Santiago como uno de los discípulos cercanos de Jesús y uno de los primeros líderes de la iglesia primitiva. Sin embargo, fue el primer apóstol en enfrentar la persecución y el martirio. La tradición cristiana, respaldada por escritos antiguos y relatos de historiadores tempranos, sugiere que Santiago fue martirizado en Jerusalén bajo el gobierno de Herodes Agripa I. Este rey, para ganarse el favor de los judíos, decidió perseguir a la incipiente comunidad cristiana. El libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, Hechos 12, 1-2, menciona que por aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este Jacobo es identificado comúnmente como Santiago, hijo de Zebedeo. El método exacto de su ejecución no está detallado en las Escrituras, pero la tradición sostiene que fue decapitado. Se cuenta que durante el proceso, su verdugo, al observar la firmeza de su fe, se convirtió al cristianismo, lo que llevó a que también fuera decapitado. La muerte de Santiago marcó el comienzo de la persecución formal contra los seguidores de Jesús, y su liderazgo y martirio contribuyeron a fortalecer la fe de la comunidad cristiana en ese momento crítico. Su legado perdura como uno de los pilares fundamentales en la historia del cristianismo primitivo. Juan, también conocido como el discípulo amado,
es el único apóstol que no se dice que haya muerto como mártir en las Escrituras. Según la tradición, Juan vivió hasta una edad avanzada y murió de muerte natural. Después de la muerte de los demás apóstoles, se cree que Juan continuó su servicio y liderazgo en la iglesia primitiva. Juan es conocido por sus contribuciones significativas al Nuevo Testamento, siendo el autor del Evangelio de Juan, de 3 epístolas, 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan, y del libro profético de Apocalipsis. Aunque enfrentó persecuciones y dificultades por su fe, no se registra su martirio en los textos bíblicos. La tradición cristiana también relata que Juan fue exiliado a la isla de Patmos durante el gobierno del emperador romano Domiciano. Durante su tiempo en Patmos, recibió las visiones que luego describiría en el libro de Apocalipsis. Después de su tiempo en el exilio, Juan regresó y continuó su ministerio en la iglesia. La falta de detalles específicos sobre la muerte de Juan en las Escrituras ha llevado a varias interpretaciones y especulaciones. Algunas leyendas apuntan a que vivió hasta una edad muy avanzada y murió pacíficamente en Éfeso. Aunque las circunstancias exactas de su muerte no están registradas en los textos bíblicos, su legado perdura a través de sus escritos y su impacto en la iglesia primitiva. Felipe, uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, desempeñó un papel significativo en la expansión del cristianismo. Según la tradición, su vida culminó en un acto de valentía durante su labor misionera. Aunque los detalles exactos varían, hay consenso en que Felipe fue martirizado, sellando así su compromiso con la fe cristiana. La narrativa más aceptada sugiere que Felipe fue crucificado en Hierápolis, una antigua ciudad en Frigia, en lo que ahora es Turquía. La cruz, símbolo emblemático del sacrificio cristiano, se erigió para sellar su devoción a la enseñanza de Jesucristo. Su martirio representa la firmeza de su fe, enfrentándose a la persecución y la hostilidad por compartir el mensaje del Evangelio. La historia de Felipe no solo resalta su disposición al sacrificio, sino también su dedicación a difundir la palabra de Jesús más allá de las fronteras conocidas. En su labor misionera, enfrentó desafíos y oposiciones, pero perseveró, guiando a aquellos que buscaban la luz espiritual. Su muerte, un evento trascendental, se convirtió en testimonio de su fe inquebrantable. La memoria de Felipe vive en la tradición cristiana como un ejemplo de coraje y devoción. Su legado perdura en la enseñanza de que, a pesar de las adversidades, la luz de la fe puede brillar incluso en los momentos más oscuros. La figura de Felipe no solo es recordada por su muerte, sino también por su contribución a la expansión del mensaje cristiano en un mundo que a menudo resistía su llegada. Bartolomé, uno de los 12 apóstoles de Jesús, tiene una historia de martirio llena de detalles que se derivan de tradiciones y relatos históricos. Se cree que Bartolomé emprendió viajes misioneros después de la ascensión de Jesús y que su destino final fue el martirio. Según la tradición más común, Bartolomé fue enviado a predicar el Evangelio en la India y Armenia. Fue en esta región donde enfrentó su trágico final. Las versiones difieren en los detalles exactos de su martirio, pero hay una constante en la mayoría de los relatos: Bartolomé sufrió un destino cruel. La narrativa más extendida sugiere que Bartolomé fue arrestado y llevado a juicio. Durante su juicio, no renunció a su fe y, como resultado, fue sometido a un castigo extremadamente brutal. En muchas tradiciones, se dice que fue desollado vivo antes de ser crucificado. Esta forma particular de martirio, tan gráfica y brutal, es un elemento distintivo en las historias sobre la muerte de Bartolomé. Otras versiones de la historia sugieren que Bartolomé fue crucificado vivo, similar a la forma en que Jesús fue crucificado. La cruz en la que se colocó a Bartolomé tenía la forma de una X, lo que añade un elemento único a su martirio. Aunque las narrativas difieren, todas coinciden en que Bartolomé enfrentó su muerte con valentía y sin renunciar a su fe en Jesús. Su martirio se considera un testimonio de su compromiso y devoción a la causa del cristianismo. Es esencial señalar que, aunque estas historias han sido transmitidas a lo largo de los siglos, la historicidad precisa de los detalles específicos puede ser difícil de establecer. La información sobre los apóstoles y sus martirios a menudo se basa en tradiciones y leyendas más que en registros históricos verificables. Tomás.
O más, conocido también como Tomás el Incrédulo, fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Su historia y legado están estrechamente ligados a su papel en los evangelios y a la tradición cristiana temprana. Según las Escrituras, Tomás obtuvo su apodo después de expresar dudas sobre la resurrección de Jesús. En el Evangelio de Juan 20, 24-29, se relata que, después de la resurrección de Cristo, Tomás no estaba presente cuando Jesús se apareció a los otros apóstoles. Al regresar, se negó a creer en la resurrección hasta que pudiera ver y tocar las heridas de Jesús con sus propias manos. Jesús, en respuesta, se presentó ante Tomás y le invitó a tocar sus manos y costado, lo que llevó a Tomás a exclamar, «Señor mío y Dios mío». Aunque las Escrituras no proporcionan detalles sobre la muerte de Tomás, la tradición y varias fuentes apócrifas han intentado llenar este vacío. De acuerdo con algunas tradiciones, Tomás se embarcó en una misión misionera hacia el este después del Pentecostés. Se cree que llegó hasta la India, donde llevó el mensaje del cristianismo. La tradición más común sobre la muerte de Tomás es que fue martirizado en la ciudad de Milapore, cerca de la moderna Chennai, en la India. Según algunas versiones, Tomás fue apuñalado con lanzas durante una persecución contra los cristianos. Otros relatos sugieren que fue martirizado por orden del rey hindú o incluso que fue apedreado hasta la muerte. La iglesia en Milapore venera la tumba de Santo Tomás y esta área ha sido un lugar sagrado para los cristianos a lo largo de la historia. La tradición y la fe cristiana sostienen que Tomás, a pesar de sus dudas iniciales, se convirtió en un apóstol valiente y dedicado que llevó el mensaje de Cristo a tierras lejanas, sellando su compromiso con el martirio por su fe. Su legado ha perdurado a través de los siglos como un ejemplo de cómo superar la incredulidad y encontrar la fe profunda. Mateo. La tradición sobre la muerte de Mateo, uno de los 12 apóstoles de Jesús, no está tan detallada como algunas otras, y la información se basa en fuentes históricas y religiosas que pueden variar en detalles. Se cree que Mateo fue martirizado, pero las circunstancias específicas no están claramente registradas en la Biblia. Según algunas tradiciones, Mateo predicó y enseñó en Etiopía después de la ascensión de Jesús. Durante su trabajo misionero, se encontró con resistencia y hostilidad debido a su predicación del Evangelio. La versión más común de la historia sostiene que fue martirizado en Etiopía, pero no se especifica cómo. Algunas leyendas sugieren que Mateo fue apuñalado con una lanza o una espada durante la persecución por su fe. Sin embargo, estas descripciones no son consistentes en todas las tradiciones y la forma exacta de su martirio puede variar según la fuente. Es importante señalar que las historias sobre la muerte de los apóstoles a menudo se basan en tradiciones y leyendas que se han transmitido a lo largo de los siglos, y la historicidad de los detalles específicos puede ser difícil de verificar. Las narrativas religiosas e históricas han contribuido a la comprensión de las vidas y muertes de los apóstoles, pero las interpretaciones individuales y las creencias religiosas pueden influir en estas narrativas. Santiago, hijo de Alfeo. La vida y muerte de Santiago, hijo de Alfeo, uno de los apóstoles de Jesús, están rodeadas de cierta oscuridad y las fuentes históricas son limitadas. En la Biblia, Santiago es mencionado en las listas de los apóstoles, pero no se proporcionan muchos detalles sobre su vida o ministerio. Según algunas tradiciones, Santiago desempeñó un papel activo en la difusión del cristianismo después de la muerte y resurrección de Jesús. Al igual que otros apóstoles, se enfrentó a desafíos y persecuciones debido a su fe. La información sobre la muerte de Santiago también es fragmentaria. Algunas fuentes sugieren que fue martirizado, aunque las circunstancias exactas varían. Se dice que fue crucificado en Jerusalén, y su martirio podría haber estado relacionado con su predicación y testimonio cristiano. La fecha precisa de su muerte y los detalles específicos de su martirio son difíciles de determinar debido a la falta de registros históricos detallados sobre la vida de los apóstoles. La tradición y las leyendas han desempeñado un papel significativo en la narrativa de la vida y muerte de Santiago, hijo de Alfeo.
Como con muchas figuras históricas y religiosas, es importante considerar estas historias en su contexto y reconocer la posible influencia de la interpretación religiosa y cultural en las narrativas que han llegado hasta nosotros a lo largo de los siglos. Tadeo, Judas, hijo de Santiago. Las fuentes históricas y bíblicas proporcionan detalles limitados sobre la vida y muerte de Tadeo, también conocido como Judas, hijo de Santiago. Aunque su identidad específica puede generar cierta confusión debido a la existencia de varios personajes con nombres similares en el grupo de los apóstoles, algunos relatos sugieren que Tadeo llevó a cabo su labor misionera en regiones como Edesa, Mesopotamia y Persia. En cuanto a su muerte, las tradiciones varían considerablemente. Algunas fuentes indican que fue martirizado, posiblemente siendo apuñalado con lanzas, mientras que otras narrativas sugieren que fue asesinado con una hacha. La falta de unanimidad en las historias refleja la naturaleza diversa de las tradiciones y leyendas que rodean la vida de los apóstoles. Es importante destacar que la información sobre la muerte de Tadeo no está detallada en los textos bíblicos canónicos y gran parte de lo que se conoce se ha transmitido a través de tradiciones orales y escritos no canónicos. La historia de Tadeo sirve como testimonio de la complejidad y diversidad de las narrativas que rodean a los apóstoles, y aunque las circunstancias precisas de su muerte pueden permanecer envueltas en el misterio, su papel en la difusión del mensaje cristiano sigue siendo un componente significativo de la historia religiosa. Simón el Celote. Simón el Celote, uno de los apóstoles de Jesús, ha sido objeto de varias tradiciones y relatos que narran su vida y muerte. Sin embargo, la información sobre él en los textos bíblicos es limitada y gran parte de lo que se conoce proviene de fuentes extrabíblicas y tradiciones posteriores. Según algunas tradiciones, Simón el Celote fue conocido por su participación en el grupo político de los celotes que buscaba la liberación de Judea del dominio romano. Su conexión con este grupo ha llevado a algunas interpretaciones de que su muerte estuvo relacionada con la resistencia contra la ocupación romana. La leyenda más extendida sobre la muerte de Simón el Celote sugiere que fue crucificado en Persia. Algunas versiones de esta historia detallan que, antes de su martirio, Simón continuó predicando el mensaje de Jesús y realizando milagros en la región. Se dice que su valiente testimonio atrajo la atención de las autoridades locales, que lo arrestaron y sometieron a torturas antes de crucificarlo. Otras fuentes indican que Simón pudo haber sido aserrado por la mitad en lugar de crucificado. Esta representación se basa en la interpretación de algunas antiguas figuras eclesiásticas y se menciona en obras como el Martirologio romano. Es importante tener en cuenta que las narrativas sobre la vida y muerte de Simón el Celote pueden variar según las tradiciones y leyendas locales. La historicidad precisa de estos relatos a menudo es difícil de verificar, y estos relatos han sido transmitidos a lo largo de los siglos a través de fuentes no necesariamente históricas. Judas Iscariote. El destino de Judas Iscariote es una narrativa sombría en la historia bíblica. Después de traicionar a Jesús por 30 piezas de plata, Judas, atormentado por la culpa y el remordimiento, toma una decisión trágica. La versión más ampliamente conocida, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, 27, 3-10, relata que Judas devolvió las monedas a los sumos sacerdotes y ancianos, admitiendo su traición. Sintiendo un abrumador pesar, intentó devolver el dinero, pero al no poder deshacer el daño ya hecho, se retiró y se ahorcó. La historia de su muerte se vuelve más oscura con detalles que varían en diferentes relatos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, 1, 18-19, se menciona que, tras su muerte, el campo comprado con las monedas de su traición se llamó Acéldama, que significa campo de sangre. Según la tradición, Judas no solo se ahorcó, sino que también sufrió una muerte violenta, cayendo y desgarrándose. Otras interpretaciones de su final afirman que, en su desesperación, Judas pudo haber caído en un barranco o precipicio, donde su cuerpo se descompuso de manera horrenda. Algunas leyendas incluso sugieren que su cuerpo se hinchó enormemente antes de su muerte. Independientemente de los detalles específicos, la muerte de Judas Iscariote representa un sombrío epílogo en el relato bíblico, ilustrando los trágicos resultados de la traición y la carga emocional que puede llevar a consecuencias irreversibles.
Es importante destacar que muchas de estas historias son tradiciones y leyendas transmitidas a lo largo del tiempo, y la historicidad de algunos detalles puede ser difícil de verificar. La información mencionada aquí está basada en fuentes históricas y religiosas, pero puede variar según las interpretaciones y creencias individuales. Espero que te haya gustado este video y te haya servido para tu vida. Recuerda compartir con tus contactos para que se difunda la palabra de Dios. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de todo nuestro contenido. Nos vemos en otro video. Bendiciones.